Queridos amigos, hoy vamos a ver un concepto que si lo entiendes de verdad, cambiará completamente cómo miras el tablero. Este concepto es la superprotección. Y te aviso ya, esta clase es un pelín más avanzada de lo habitual. No es la típica idea que aplicarás mañana sin pensar. Aquí hay que parar, observar y entender lo que estás pensando. De hecho, te diría algo. Si puedes, mira esta clase más de una vez. Y si tienes un tablero en casa, todavía mejor. Coloca las piezas, pasa la partida conmigo, porque cuando lo haces físicamente, tocando las piezas y viéndolo en tu propio tablero, se entiende todo mejor y se te queda grabado de otra manera. Y te lo digo por experiencia. Ahora bien, si eres un poco más aficionado, ya estás empezando a mejorar todavía más en el ajedrez, y ya no estás en la fase de simplemente mover las piezas y ya está, si quieres empezar a entender un poquito más, esta clase va para ti. Aquí empezamos a tocar ideas que usan los grandes maestros, ideas que no se ven a simple vista, ¿de acuerdo? Ya lo verás, son ideas que deciden las partidas. Ahora mismo seguro que muchos de vosotros estáis pensando, uff, Chess hoy se está poniendo un poco pesado, esta clase suena muy densa, creedme que no. Te prometo una cosa, no va a ser pesado, sino que voy a poner todo mi esfuerzo en que esta clase sea súper entretenida y además podáis entender estos conceptos tan complicados de una manera muy sencilla. Os presento la partida que vamos a utilizar para explicar este concepto, la cual es Nimzowitsch contra Rubinstein en el año 1911 en Karlsbad. ¿De acuerdo? Es una partida entre comillas conocida, y vamos a entenderla muy bien. De hecho, Nimzowitsch era uno de mis jugadores favoritos, he leído varios de sus libros y me encantan. Y vamos a ver cómo Rubinstein le plantea en este caso la defensa francesa. E4, E6, D4 y D5, y aquí ya sabéis que hay bastantes opciones, siendo las más conocidas E5, la variante del avance, peón por peón, la variante del cambio, o cualquiera de estos dos movimientos a C3 o a D2, utilizando por ejemplo la variante clásica con C3 o la variante Tarrasch con caballo D2. En este caso, Nimzowitsch utiliza la jugada del avance E5. Muy bien, cuando entendemos que estamos entrando en la variante del avance, entendemos una cosa: estamos entrando en una batalla de cadenas de peones. Los que hayáis entrado hace tiempo en el pack más esperado del año, que os envié las clases por privado, una de esas clases hablábamos de la cadena de peones, ¿verdad? Y entendíamos que las cadenas de peones se atacaban por la base. En este caso la base es D4 y la otra base, la base negra, es E6. Por eso las negras tratan de luchar rápidamente con el peón de C5 y en un futuro, quién sabe, si las blancas quieren, podrán luchar contra el peón de E6, aunque no es prioritario. La partida, lógicamente, continúa sobre el punto de D4, caballo C6 atacándolo y caballo F3 defendiéndolo. Aquí ya se empieza a entender cuál es el punto clave que debemos sobreproteger. En este caso, el punto clave que debemos sobreproteger es el punto de D4, y entenderéis por qué. Si este punto cae y desaparece, caerá consigo también el punto de E5 y el centro será completo para las negras y la partida conducirá al desastre. Mientras que si nosotros somos capaces de mantener este punto durante toda la partida, vamos a conseguir sacarle un provecho espectacular y gozaremos de una ventaja de espacio, como podéis ver, la que nos otorga esta estructura de peones, sobre todo los peones en D4 y en E5, que nos va a facilitar muchísimo la partida. Realmente esta partida os va a fascinar. Dama B6, siguen presionando este punto de D4 y ahora aquí existen varias jugadas, una de las más populares, la que utilizó Nimzowitsch, alfil D3. Que sepáis, esto ya para los que todavía no seáis tan profesionales, comer este peón es un error porque tras todos los cambios, ¿de acuerdo? El alfil saldría a B5 dando un jaque y entonces la dama quedaría completamente en el aire y sería capturada. Lo podéis comprobar vosotros mismos en vuestro tablero. La idea es que aquí solo hay una jugada posible y es peón por peón. Alfil D7, evitando este tipo de trucos, también es una jugada mala, ya que nos permitiría entrar en la variante de D por C5 y cuando este alfil se desarrolle, vamos a enrocar y, por ejemplo, tras varias jugadas este alfil podría quedar encerrado, entonces probablemente este alfil se tendría que ir. Entonces jugaríamos B4 igualmente y este caballo no podría salir por ningún sitio, y esto sería una posición extremadamente cómoda para nosotros. Es por eso que aquí, en esta posición, tras el alfil D3, alfil D7 es una jugada errónea. La única jugada correcta es primero intercambiar los peones en D4, liberando la tensión, y ahora sí jugar alfil D7, de tal modo que ahora nosotros no tenemos la idea de capturar en C5 ganando este tiempo. ¿Entendéis esto? Bien. Podéis verlo las veces que necesitéis. Soy consciente que esta clase es un pelín más avanzada, pero si la aprovecháis bien, esta clase vale dinero, creedme.
Ahora nos vuelven a estar atacando este punto de D4 con dos peones. La jugada más lógica es retroceder el alfil a E2. Puede parecer que estamos perdiendo un tiempo, pero no es así, y os explico por qué. No estamos perdiendo un tiempo porque el centro está completamente cerrado, porque tenemos ventaja de espacio y porque hemos entrado en una variante forzada que ya está estudiada, donde sabemos que el alfil puede retroceder a E2 y las negras no van a poder seguir por dónde atacar. Ahora bien, vienen unas jugadas muy interesantes, atentos. El caballo viene a E7 ¿con idea de qué? Pues con la idea de saltar a F5, las negras tienen un plan claro, atacar el punto de D4 y que nosotros no lo podamos defender. Por lo tanto, debemos sobreproteger ese punto súper importante. Acordaos bien, si perdemos este punto, perdemos la partida. Eso es así. Vamos a hacer una cosa. B3, una idea clarísima. Si nos quieren atacar este punto con caballo F5, pues vamos a sacar nuestro alfil por B2 y aquí se han terminado los problemas. De hecho, es lo que pasó en la partida. Caballo F5 y alfil B2. Ese punto está completamente protegido. Cuidado, protegido, no super protegido ni sobreprotegido. ¿Qué significa estar súper protegido? Por ejemplo, si nos atacan tres piezas, que defiendan más de tres. En este caso, como defiende tres, pues en este caso no estaría súper protegido. Os explico una metáfora que os va a venir muy bien para entender este tipo de posiciones. Imaginaos, ¿de acuerdo?, que en casa tiene que haber alguien quedándose a ocuparse del gato, ¿de acuerdo? Vale, si se queda simplemente una persona a ocuparse del gato, esa persona, como le salga un imprevisto, ¿el gato qué va a hacer? No sabremos qué hacer, entonces las cosas van a empezar a ir mal. Si, por ejemplo, hay tres personas en casa ocupándose del gato, a cualquiera de las tres que le salga un imprevisto podría salir. ¿Por qué? Porque ya se quedaría alguien al cuidado del gato. Pues lo mismo pasaría, por ejemplo, con este peón. Os explico este tipo de metáforas porque yo creo que es más fácil después que se nos queden en la cabeza grabadas cuando ocurran en las partidas. Cuidado con esto. Mirad lo que hacen aquí las piezas negras. Alfil B4. Os recomiendo que todos aquellos que queráis estudiar en serio paréis un momento el vídeo y tratéis de encontrar cuál es la mejor jugada para pararnos de este jaque. La voy a decir ahora mismo. La única jugada que sirve, y además es una muy buena jugada, es rey F1. Seguramente a muchos de vosotros os puede chocar esta jugada, pero realmente es muy interesante. Acordaos de una cosa, al no tener este punto sobreprotegido, no hay manera de defenderlo bien. Si nos tapamos del jaque con el caballo, ya sea por C3 o ya sea por D2, estaríamos tapando la defensa o del alfil o de la dama y lo perderíamos. Y lo mismo pasaría con el alfil, que sencillamente, por ejemplo, nos podrían intercambiar y después capturar en D4. Por lo tanto, la única manera de parar este jaque es apartando el rey en F1. Y esto es una idea muy típica en la defensa francesa, donde las blancas simplemente colocan el rey en F1 y tienen un plan muy bueno de seguir. Simplemente vamos a jugar G3 y el rey G2 y como podéis ver el rey realmente ha creado un enroque artificial y va a estar muy bien aquí. Y ese alfil seguramente va a quedar un poquito en fuera de juego cuando lo expulsemos con A3. ¿De acuerdo? Muy bien, la idea es que ahora tras este rey F1, las negras juegan una jugada muy interesante que es H5 con doble propósito. ¿El primer propósito cuál es? El primer propósito es ir a atacar el rey, evidentemente, y el segundo, crear un puesto avanzado para el caballo en F5. ¿Qué significa un puesto avanzado? Pues bien, este caballo está en un sitio donde no puede estar atacado por los peones, porque el peón de E ya ha avanzado demasiado y el de G no va a poder colocarse en G4 porque precisamente hemos creado una cuña aquí con H5 protegiendo precisamente el avance de G4. ¿Lo entendéis, verdad? Muy bien, tras esta jugada, el H5 de las piezas negras sigue G3, nuestro plan ideal para desarrollar el rey por G2. Las negras continúan con torre C8, ocupándose de la columna semiabierta que ahora se ha convertido en abierta porque no hay ningún tipo de peones, y como de momento no amenazan nada, pues Nimzovich sigue con su plan de rey G2. Es sencillo, ¿verdad? El rey es verdad que no se ha podido enrocar, pero ha hecho un enroque artificial con rey F1 y rey G2. Como el centro está completamente cerrado, no nos importa perder algún tiempo. Esto es importantísimo y os lo debéis grabar, ¿de acuerdo? Ya veréis que en esta clase os vais a llevar muchísimos aprendizajes. Por eso digo que es muy importante, los que tengáis el tiempo, que la podéis ver más de una vez, ¿sí? La idea es que si el centro está cerrado podemos perder varios tiempos, ya sea como hemos visto con el alfil, con el rey, porque lo importante es posicionar bien nuestras piezas, ¿de acuerdo? Ya veréis que con alguna de ellas tendremos problemas, pero vamos a tratar de buscar soluciones. La partida tras este rey G2
Continúa con G6, solidificando un poquito la posición y dejándole vía libre a este alfil para que pueda maniobrar por las casillas oscuras. Eso sí, deteriorando un poquito el futuro del alfil de casillas blancas, ya que como todos los peones están en casillas blancas, este alfil va a tener un futuro un pelín más difícil, ya que va a chocar contra su propia estructura de peones. Tras este G6, las piezas blancas juegan H3, una jugada muy útil. ¿Sabéis qué quieren hacer? Quieren jugar G4, de tal modo que ahora expulsarían al caballo del puesto avanzado. Tras jugar G4, ya sea con el intercambio o no, el caballo tendría que retirarse hacia atrás, habríamos ganado el puesto avanzado y además el alfil quedaría bloqueado y estaríamos amenazando ganarlo. Por ejemplo, si aquí el caballo retrocediese, una jugada como A3 terminaría ganando el alfil. ¿Lo veis? Porque no tendría retiradas posibles. Por lo tanto, G4 es una amenaza real. Y aquí Rubinstein se da cuenta de eso y retrocede su alfil a E7. No solo retirando el alfil, sino que ahora evitando este G4. ¿Sabéis por qué G4 sería un error ahora? Porque es cada movimiento de peón engendra debilidades. Siempre, siempre, siempre. Guardaoslo bien en la cabeza. Cada vez que alguien mueve un peón, se crean debilidades. ¿Qué debilidad se crea tras mover G4? Pues la casilla F5, perdón, la casilla F4 y la casilla H4. En este caso se podría seguir con caballo H4, eliminándonos uno de los defensores del punto D4, porque no nos debemos olvidar que la verdadera fuerza que debemos otorgar es sobre el peón de D4 para superprotegerlo. Entonces, tras el jaque, nos estarían intercambiando el caballo y si cambiamos nosotros este alfil, gozaría de una salud espectacular entre los peones de casillas blancas. Y es por eso que aquí G4 ahora no sería una buena idea. Dama de 2, muy interesante. Debemos desarrollar la dama. ¿Y por qué no a D3? ¿Qué parece más activa? Pues dama D3 sería un error muy grave, sobre todo en este tipo de aperturas donde la torre de las negras se coloca en la columna C y combina con el caballo. Por ejemplo, aquí caballo B4 nos obligaría a mover la dama y entonces una jugada como caballo C2 defendido por el caballo, perdón, por la torre, nos estaría eliminando nuestra propia torre de A1, ¿no? Por lo tanto, aquí la jugada dama D3 no sería posible por la combinación caballo B4 y caballo C2. Y es por eso que dama D2 parece muchísimo mejor jugada. A5, tratando de desestabilizar el flanco de dama de las blancas, aunque acordaos de una cosa, cada movimiento de peón genera una debilidad. Si esta es la segunda vez que ves el vídeo, entenderás perfectamente por qué digo esto y A5 quedará débil. Los que estáis viendo el vídeo por primera vez lo entenderéis de aquí un rato, ¿de acuerdo? Y la idea es que ahora, tras este A5 de momento, es verdad que no nos preocupa demasiado, tenemos cosas más importantes que hacer y aquí Nimzowitsch trae la torre a C1. Mirad qué interesante, todavía no ha desarrollado el caballo de B1, que realmente es el potrillo o la pieza que más nos va a costar desarrollar porque no tiene un desarrollo posible. Si viene por A3, nos lo van a intercambiar, nos desvían el alfil de la defensa del punto de D4 y literalmente ya estaríamos perdiendo el peón y con ello prácticamente la partida. Si el caballo trata de desarrollarse por C3 estaría taponando el alfil. Lo mismo que si la dama se va y vendría por D2, ¿no? Porque entonces también dejaríamos de defender este alfil. El caballo de B1 es digamos, es nuestro talón de Aquiles de la posición, pero tranquilos, vamos a buscar una solución para eso. Entonces, torre C1, qué maniobra más bonita, ¿eh? Aunque no hayamos enrocado, traemos nuestra torre al ataque, enfrentándose precisamente con la otra torre que también se coloca en la columna abierta. Torre C1, muy bien. ¿Cómo continúa la partida? ¿Cómo reaccionan las negras tras este torre C1? Pues con una jugada muy buena. Alfil F8. Siempre que os hagan este tipo de jugadas debéis pensar, a ver, ¿por qué está retrasando un alfil hacia su casilla de origen? No puede ser. Pues evidentemente porque hay una amenaza muy fuerte. Alfil H6, amenazándonos la dama y la torre, ganando calidad. Por supuesto, la dama la apartaríamos, pero la torre no nos daría tiempo a apartarla. Por lo tanto, aquí Nimzowitsch, con muy buen criterio, realiza la jugada dama D1 y la retrocede a su puesto de origen. La dama está bien en su puesto de origen. Normalmente la queremos mover para conectar las torres, pero como la torre ya ha atravesado y se ha colocado a la izquierda de la dama puede retroceder a D1 desde donde controla toda la posición, controla el punto de D4, controla el avance de A4, por lo tanto la dama en D1 está bien ubicada. ¡Qué buena jugada! Alfil H6 nos amenaza la torre y debemos plantearnos a ver dónde va a ir esa torre. Vamos a pensar jugada por jugada. A ver, sencillamente a C2 no me gusta porque estamos entrando con el caballo, nos están amenazando por aquí, nos van a ganar la iniciativa.
Seguramente C5 tampoco me gusta. Vamos a colocar esto como estaba. Seguramente a C5 tampoco me gusta, porque sencillamente nos la volverían a atacar, deberíamos retroceder, nos la volverían a atacar, volveríamos a venir aquí, y esto sería unas tablas por repetición. No queremos hacer tablas, tenemos una buena ventaja de espacio. Entonces, se me ocurre la jugada de Nimzowitsch, que es torre C3. Aunque pueda parecer una jugada bien rara, ¿verdad que sí? Realmente es una jugada muy buena. La torre en C3 está muy bien ubicada. No puede ser expulsada con facilidad porque este alfil de casillas negras no puede expulsarla nunca, el de casillas blancas es evidente que no va a poder, y un caballo pues va a perder bastantes tiempos, el único que podría hacerlo sería este, tras A7 y B5 y siempre estamos a tiempo, o de intercambiar el alfil o de jugar a 4, defendiendo bien este punto de B5, ¿no? Por lo tanto, aquí esta torre en C3 está muy bien ubicada. Quién sabe si en un futuro podemos doblar torres o incluso montar la temeraria pistola de Alekhine con torre, torre y dama. Por lo tanto, la torre en C3 está muy bien ubicada. Torre C3 de parte de Nimzowitsch. Enroque de parte de las negras. Y ahora sí, como el alfil no está en E7 defendiendo el punto de H4, G4 es una jugada muy buena. ¿Entendéis por qué? ¿Qué problema tenía antes G4? Que el caballo podía saltar a H4, ahora no, porque se estaría perdiendo. Por lo tanto, el caballo tiene que retroceder hacia atrás. Da igual si nos intercambian peones o no, la posición sería exactamente lo misma. Por lo tanto, aquí caballo de F a E7 es una jugada prácticamente obligatoria. La partida continúa con un desarrollo normal. Vamos a pensar una cosa, ¿cuántas piezas defienden este punto? 1 y 2. Seguramente muchos de vosotros aquí, antes de hacer este movimiento de G4, estaríais pensando si este peón de D4 no estaría en el aire y se podría capturar. La verdad es que no, porque tras los intercambios el alfil sigue defendiendo por rayos X. Tendríamos la jugada torre por C8 y tras los intercambios entonces ganaríamos el caballo de D4. Supongo que aquí algún aficionado o alguien que tenga un pelín menos de nivel no se habrá dado cuenta de eso, pero bueno, lo rectifico por si acaso antes vosotros, cuando hemos jugado torre C3, alguien ha pensado que podíamos perder el punto de D4. Cuando lo miréis por segunda vez este vídeo, si lo hacéis, fijaos muy bien en ese punto cuando jugamos torre C3 que no es posible capturar el punto de D4. Muy bien. Ahora mismo, que no me pierda, debemos desarrollar la última pieza que nos queda, y ya podemos, porque este punto está bien defendido. ¿Por dónde lo haríais? ¿Por D2 o por A3? Momento, si queréis, de pausar el vídeo y tratar de adivinar por dónde es mejor desarrollar este caballo. La verdad es que desarrollarlo por D2 sería una mala jugada, porque aquí estaría totalmente abanicado por el peón, no podría salir hacia adelante. Si trata de buscar rutas por aquí, también estaría abanicado por este peón de G6, si trata de salir por E6 también estaría bien abanicado. Entonces aquí la solución correcta, y es una maniobra muy típica cuando tenemos que sobreproteger el punto de D4, es jugar caballo A3, con el mero hecho de que queremos jugar caballo C2 defendiendo otra vez y sobredefendiendo este punto de D4. ¿Para qué? Para poder mover las otras piezas con libertad, porque habrá suficientes para poder defender este punto de D4. Caballo A3, muy buena jugada. Muy bien, caballo B4. Se están aprovechando ahora de que las blancas no tienen disponible este A3. Por lo tanto, caballo B4 es una buena jugada, colocando el caballo en un puesto avanzado, pero sin duda, aquí las blancas pueden jugar caballo C2. Y mirad lo que están haciendo, tratando de intercambiar un caballo que no hacía nada, el caballo de B1, por el caballo que estaba en C6, uno de los máximos atacantes del punto de D4. A esto le llamo yo un intercambio beneficioso. Nuestro caballo que no hacía nada a cambio de su mejor caballo. ¿Entendéis esto, verdad? Aquí la partida continúa de la siguiente manera. Las negras deciden cambiar las torres. Aquí no hay otra jugada que no sea alfil por torre, evidentemente, igual que ahora tras caballo por caballo, no hay otra jugada que no sea dama por caballo. Muy bien. En este momento, tras los intercambios, las negras juegan torre C8 tratando de clavar este alfil con la dama. ¿Y sabéis dónde coloca la dama Nimzowitsch? Y esto es un aprendizaje espectacular. Lo coloca, o más bien dicho, la coloca en B2. La idea de colocar esta dama en B2, aunque parezca muy quizás saturada o muy cerrada, que no pueda salir, no, la idea es clave.
sobreproteger el punto de D4, diciéndole a sus amigos el caballo y el alfil, si tenéis otros planes, podéis iros, que yo ya me quedo aquí a defender este punto. ¿Entendéis esto? Es lo que os estaba explicando exactamente al principio del vídeo. Por lo tanto, la dama en B2 está súper bien ubicada, y ya veréis que va a tener buenas ideas. Las negras juegan alfil B5, y aquí es el momento donde debemos pensar, nos están ofreciendo un cambio de alfiles, debemos cambiar o no. Cuando nos ofrezcan un cambio de piezas, ¿qué debemos pensar? ¿A quién le beneficia? En este caso, a mí me gusta hacer un ejercicio y pienso, por ejemplo, imaginaos que ahora intentamos quitar todos los alfiles de la posición. Eliminad en vuestra mente los 4 alfiles, los que estéis pasando la partida en vuestro tablero físico, ¿de acuerdo? Lo cual recomiendo encarecidamente. Eliminad los alfiles, quitároslo. A ver, ¿con quién os quedaríais? ¿Con las blancas o con las negras? La idea es que nos quedaríamos con las blancas. ¿Por qué? Porque aquí las piezas negras, como podéis ver, han creado varias debilidades, una en B7 y una en A5 por mover demasiado sus peones. Tras la jugada G por H y G por H podríamos crear otra debilidad aquí en H5, que sería mucho más fuerte que la de H3 porque el rey está mucho más alejado. Por lo tanto, aquí a las blancas sí que le beneficia cambiar los alfiles y por eso Nimzowitsch cambia estos alfiles y no solo eso, sino que aprovechándose de la buena superprotección que tiene sobre el punto de D4, puede ir también a por el otro alfil de 2, cambiar piezas para quedarse con un final superior. Evidentemente, si nos capturan, genial, nuestro plan está saliendo a las mil maravillas. Sin embargo, claro, Rubinstein era un jugador muy fuerte y entendió que aquí debía defender su alfil que le quedaba con uñas y dientes, ¿verdad? Se quería quedar sí o sí con una posición que no fuese tan perdedora. La idea es que igualmente, tras este alfil F8, las blancas gozan de una salud tremenda. Su posición, aparte de la ventaja de espacio que le otorga mantener el punto de D4, ya que mantenerlo también le otorga también el punto de E5, ¿no? Esta posición es claramente ventajosa y fácilmente atacable para las blancas y lo vais a comprobar enseguida. Tras este torre C1, las negras con muy buen criterio cambian en G4 antes de que lo hagan las blancas en H5, porque si no este peón, como habéis visto, quedaría muy mal ubicado. Y tras estos cambios, H por G4 y H por G4, las negras juegan torre C6, evidentemente invitando a las blancas a que capturen y entonces se arregle un poquito la estructura de peones. Evidentemente no vamos a caer en ese error, sino que aquí Nimzowitsch juega dama A3. Otra vez, uno de los superprotectores sale a pasear. ¿Por qué? Porque como este punto está súper protegido, podemos salir con el que nos dé la gana. Jugada muy interesante, se está amenazando el punto de A5 con 2 piezas, por lo tanto hay que intentar defenderlo, ya sea con la torre, que sería muy mala jugada porque quedaría la torre muy pasiva, ya sea, por ejemplo, cambiando torres, obligando a que uno de los dos atacantes del punto A5 tenga que retroceder, o bien, como comenta Nimzowitsch de esta partida, había una jugada muy interesante que es perdonadme, caballo F5, descubierta sobre la dama, y aquí mencionaba seguramente que la mejor jugada para las negras es entregar la dama, perdón, para las blancas es entregar la dama a cambio de la torre y el caballo. ¿Y cómo seguiría esto? Torre por C6, alfil por dama y G por F5. Entonces hemos conseguido ganar una torre y un caballo a cambio de una dama. Bueno, una partida que hubiese estado ligeramente favorable a las blancas no fue lo que sucedió, pero os lo comento porque es muy, pero que muy interesante, ¿eh? Lo podéis comprobar vosotros mismos en el tablero. La idea es que aquí las negras optaron por la más lógica, la que utilizaríamos todos nosotros, que es torre por torre, para desviar uno de los dos atacantes del punto de A5. Mejor, sin duda, retroceder la dama, porque así ocupamos la columna abierta, siempre está bien ocupar las columnas abiertas, ¿verdad? Y además estamos haciendo una cosa, formando una batería con alfil y dama para intentar entrar por H6 en algún momento, ya que los peones del enroque están en casillas blancas, quizás las casillas negras han quedado muchísimo más débiles. Muy bien, tras estos cambios de dama por C1, podríamos decir que a la partida todavía le queda mucho, pero ¿cómo os quedáis si aquí prácticamente las negras ya podrían abandonar? Seguramente muchos de vosotros estaríais pensando, a ver, ¿por qué? Si realmente esta posición está bastante igualada. Mismo material, mismas piezas, yo no veo tampoco una superioridad extrema. Bien, la idea es que aquí muchos de vosotros entiendo que no conozcáis este tipo de conceptos ya de los finales porque es un pelín más profesional, pero vamos a suponer una cosa.
En cualquier caso, podemos volver a atacar estos peones, ¿verdad? Por ejemplo, con dama a3 y ganaríamos el peón de a5. La única manera de defenderlo sería con la jugada b6. Entendedme, si no lo hacen y pierden uno de estos dos peones, este 2 contra 1 y encima sin torres en el tablero significaría crear un peón pasado donde las negras para pararlo sí o sí deberían entregar una de sus piezas menores. Y evidentemente entregar una de sus piezas menores no es un trato agradable. Probablemente ahí sí que ya todos entenderíamos que se podrían rendir, ¿no? Entonces aquí están obligados en algún momento a jugar b6. Y el hecho de que se tengan que centrar en el flanco de dama nos da una opción para atacar demasiado fuerte el flanco de rey, ¿no? Vemos que no está bien defendido y una jugada como, por ejemplo, alfil g5 amenazando en algún momento eliminar este caballo por completo, por ejemplo, entrando con la dama, donde las blancas no pueden contragolpear con nada, ya sería completamente letal. Y muchos diréis, a ver, chess teacher, pero es que el caballo se aparta y ya está. Quiero decir, para ganar este caballo necesitas dos tiempos, venir primero con la dama y después a capturarlo, ¿no? El caballo se aparta y ya está. La idea es que no se puede apartar a c8 porque se perdería. Y la otra casilla única que tiene es c6, que puede parecer muy buena jugada, presiona el punto de d4, ¿verdad? Pero esta jugada realmente pierde el caballo, porque simplemente debemos atacar su defensor, que es la dama, y cuando la dama se retire, capturaríamos el caballo. Por lo tanto, como podéis ver, sí, estamos atacando el caballo, pero es que el caballo necesita defenderse ya antes de que se pierda. Por ejemplo, dama e8. Y esto se culmina de manera rápida, por ejemplo, con alfil f6, amenazando en algún momento entrar con la dama, ya sea por aquí o por aquí, ganando la partida de inmediato. Por mucho que nos intenten intercambiar alfiles, no nos preocupa que nos capturen porque entonces capturaríamos con el peón y el mate sería inevitable. Entonces, por ejemplo, tenemos el tiempo de entrar con el caballo, por mucho que venga a defender, yo que sé, me lo invento, con el alfil por aquí, para que no entre la dama, podríamos seguir con dama h1, se ataca el alfil, cuando el alfil se vaya, entraríamos a dar jaque mate. Y si, por ejemplo, vienen a defender con la propia dama, igualmente podemos jugar dama h1, amenazando el jaque mate en h7, completamente imparable. Por eso digo que esa posición, que podía parecer a priori completamente igualada, es una posición claramente ventajosa para las piezas blancas. Soy consciente de que esta clase no es sencilla. Debéis verla más de una vez. Todos aquellos que tengáis tiempo os lo recomiendo encarecidamente. Espero que os haya encantado. Ya sabéis que si vosotros también queréis entrenar con tableros y piezas como los que hago yo, os he conseguido un 15% de descuento en la tienda que yo uso. Hablé con el proveedor y efectivamente nos otorgaron para todos nosotros un 15% en toda la tienda. No sois conscientes de lo que es eso, porque este tipo de tiendas de ajedrezes profesionales ya van con un margen muy reducido y poder conseguir todo el material a un 15% de descuento es digno de aprovechar. Así que yo os recomiendo encarecidamente que si queréis cambiaros el ajedrez, obtener alguno, realmente entrenar con un ajedrez que merezca la pena, ¿verdad? Que te vengan ganas de sentarte frente a él, es que cambia completamente la visión sobre el ajedrez, ¿verdad? Entonces yo os lo recomiendo encarecidamente para todos aquellos que queráis, ¿eh? Por supuesto, los que no quieran, no. Lo único que tenéis que hacer es entrar en la tienda que os dejo en la descripción, chessis.art, y con cualquier compra aplicar el código de descuento ChessTeacher. ¿Que queréis unas piezas? Venga, pues unas piezas. ¿Que queréis un tablero? Venga, pues un tablero el que más os guste. ¿Que queréis piezas más tablero? Pues también tienen sets súper completos, que son los que utilizo yo en el canal, que salen muy bien de precio con el descuento. Cuidado, son ajedrezes profesionales, lógicamente no son baratos, pero también lo bueno que tiene esta tienda, y que es por supuesto mi favorita, es que te dan la posibilidad de pagar en varias veces, pagar en plazos y además sin intereses. Así que si queréis podéis echarle un vistazo, os lo dejo aquí abajo en la descripción, o buscadlo vosotros mismos, chessis.art, y colocar el código de descuento ChessTeacher. Además, lo que pidáis os va a llegar a vuestra casa en 24 o 48 horas. No me digáis que no es espectacular. Espero que os haya encantado esta clase, igual que a mí explicarla. Realmente me ha emocionado hablar de estos temas un pelín más profundos. Si os gustan, dejádmelo en los comentarios, dejad un buen me gusta y traeré más clases de este estilo. Y nos veremos mañana, pues como siempre, para los que seáis suscriptores del canal, en el próximo vídeo. ¡Adiós!